Hola mis amigos y hermanos, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Qué alegría poderme dirigir a usted a través de este canal de liberación financiera. Bendiciones. Mediante estos audios, extiéndalo, compártalo con sus amigos. Hoy quiero hablar del tema, hemos venido hablando de la llenura, pero ayer hablé de la llenura de Satanás. Pero hoy voy a hablar del propósito del Pentecostés. A veces no nos hemos percatado con detalles bíblicos cuál fue realmente el propósito de Pentecostés. Usted dirá, y de una vez dice, ay, pastor, eso es sencillo, eso yo lo sé. Bueno, el Señor lo profetizó el Pentecostés. Puedo decirle que en muchas partes del Antiguo Testamento, que es derramaría de su espíritu. Habla de los 50 días. Levítico habla de Pentecostés, Deuteronomio habla de Pentecostés. ¿Y cuándo es? Los 50 días después de la muerte de Jesús. Ahí caería en ese tiempo. Pero además de eso, el Pentecostés tiene un propósito claro, diáfano, positivo. No es para que el Espíritu morara en los cristianos, ya lo tenían. El Señor Jesús, vamos a ver San Juan, capítulo 20, verso 22. Entonces, así dice, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ya los apóstoles tenían el Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué era la necesidad de Pentecostés? ¿Por qué es que allá en San Lucas 24:49, quiero leerlo para usted, está esa promesa de Pentecostés? ¿Cuál es el secreto? ¿Y para qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Pentecostés? Aquí el Señor está diciendo, ojo con eso, es aquí que yo os enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido de poder de lo alto. ¿Cuál es entonces el propósito? Si ya los apóstoles recibieron el Espíritu Santo mediante Jesús, y cuando Jesús sopló del Espíritu Santo, le aseguro que fueron llenos. Pero el Pentecostés tenía otro propósito. Y uno de los propósitos fundamentales que yo quiero llegar al principal, según este tema que yo quiero compartir, wow, esto nos va a bendecir mucho el propósito de Pentecostés. Usted ya lo sabrá, pero vamos a ver, el propósito fue ser bautizado con el Espíritu Santo con el poder de lo alto. ¿Para qué? Si ya Jesús había soplado sobre ellos. Mire esta claridad. Hechos 1, 4 y 5 dicen, estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. En el verso 5, ahí vamos a entender un poco más. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Espíritu Santo que Jesús sopló sobre ellos es el mismo Espíritu Santo de Dios. Pero necesitaban hablar en lengua, ¿para qué? Para edificarse ellos, no, Señor. Ya tenían al Espíritu Santo. Así es que el propósito de Pentecostés, Dios mío, le ruego al Espíritu de Dios que nos dé claridad para
que mis hermanos y yo podamos entender estas cositas que me está mostrando el Señor. Pablo dice que no es tanto el hablar en lengua, que él habló en lengua mucho más que los otros. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de Pentecostés? Ay, Dios mío. Capítulo 2, versículo 1, usted ha leído esto 1000 veces. Cuando llegó el día de Pentecostés, oiga bien, hay un día señalado por Dios para que llegue ese Pentecostés a nuestras vidas, así como le llegó a ellos. Estaban todos unánimes juntos. Versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Yo estuve haciendo un estudio y no era una casa como tal, era un aposento alto, dígase usted, dentro de lo que ya todos conocemos de la sinagoga, el templo, pero no nos detengamos tanto ahí en el lugar. En el verso 3, todavía no tengo claridad aquí sobre ese propósito del soplo de Pentecostés. Y se les aparecieron lenguas de fuego. ¿A quiénes? A los que ya Jesús le había soplado el Espíritu Santo. A los 120, a los apóstoles, entre ellos ahí. Lenguas repartidas como de fuego, que no era fuego, era como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí en esta parte, cuando dice otras lenguas, ahí vamos a ver el propósito entonces de Pentecostés. No era hablar como un loro nosotros, otras lenguas. Esas otras lenguas eran para las personas que estaban allí. Y ahora sí vamos a entender el propósito fundamental del Pentecostés. Wow, Dios mío. Aquí en esta partecita, ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí. Dame el poder para poder explicar mejor las escrituras. Comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Oiga bien, oh Dios mío, todavía no estoy hablando. Dice, en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esas otras lenguas que estaban ahí no eran lenguas del oro. Yo veo al Espíritu Santo repartiendo las lenguas. Después vamos a ver para quién eran esas lenguas. Esas lenguas eran para salvar y predicarle el Evangelio a las diferentes nacionalidades que habían allí. Ese fue el propósito fundamental de Pentecostés en lenguas de fuego. Y yo lo que veo dice que según el Espíritu les daban que hablasen, oiga bien, y si usted mira para volver ahí a esas otras lenguas, moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Vamos a suponer que ahí habían colombianos o latinos o españoles. El Espíritu les habló en lengua española. Pero también habían allí, ahí mismo dice, que estaban entonces, wow hermano, estaban juntos, según el Espíritu les daba que hablasen, le habló a los chinos. Oiga bien, verso 6. Hecho este estruendo, se juntaron la multitud. ¿Cuál es multitud? Ya las vamos a ver. Y estaban confusos, porque le oían hablar en sus propias lenguas. ¿Cuáles lenguas? Nunca nadie les había hablado en sus lenguas. Dice,
y estaban atónitos. Atónitos. Wow. ¿Por qué cosa? Estaban atónitos. ¿Por qué cosa? Por las y maravillados, diciendo, mirad, no son estos, no son galileos todos estos. Es como si ahora mismo se fueran los colombianos a predicar a la China y nosotros sin saber el chino, allá en un culto nos oyen hablando en chino. Eso es lo que el Espíritu Santo dice. Bueno, pero si estos son galileos, ¿cuándo se han estudiado chino? Mire usted, ¿cómo le oímos hablar cómo les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? ¿Cuáles lenguas? Las de ellos. Entonces el propósito de Pentecostés fue evangelizar al mundo, oiga bien, en las lenguas de esa gente que han nacido, que habían nacido. Usted me está entendiendo, ¿verdad? En nuestras propias lenguas que hemos nacido. Amén. Entonces, habían unos que hablaban Partos, los habitantes de Partos, los de Medo, Elamita, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, habían asiáticos ahí. Oiga bien, a todos ellos, los asiáticos, los chinos, los partos, los medos, habían rusos. Mire usted, el verso 10, en Frigia, en Panfilia, habían egipcios, y en las regiones de África habían africanos. Más allá de Cirene, habían romanos. Wow. Aquí residentes, también judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cuáles eran las maravillas de Dios? En ese verso 11, oiga bien, las maravillas de Dios eran que los apóstoles no sabían el idioma africano, ni los rusos, ¿sí ven? Ni los asiáticos. Y Dios, el Espíritu Santo, descendió y los puso a hablar en chino, en parto, en medo, los de Mesopotamia. Entonces, el propósito de Pentecostés no era ni es para que los cristianos hablen así sueltamente en lengua. Por eso es que Pablo dijo, no, Señor, yo prefiero hablar y que la gente interprete. Yo hablo muchas lenguas, dice Pablo, pero no, mi propósito de las lenguas es que la gente sea evangelizada. El propósito de Pentecostés, el fundamental, fue ganar el mundo. Gente de todas las nacionalidades bajo la tierra. Wow. ¿Y cuáles fueron las maravillas de Dios? Imagínate que yo no sé ni una jota en inglés y que de repente yo esté en un culto y hable el inglés a la perfección. Eso es las lenguas que hemos nacido, de la nacionalidad de ellos. Yo no sé hablar chino, más saben los gatos. Miau, 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 miau. Pero ahí mismo a los asiáticos vino el Espíritu Santo y tomó de los 120. Wow, hermano, esto sí es una maravilla de Dios. Porque ¿cómo es posible que yo no sepa el inglés o cualquier idioma de Asia? Wow, hermano, y que uno por el bautismo del Espíritu Santo, eso es la pericia, la capacidad, el fruto, el derramamiento del Espíritu Santo, que agarró las lenguas de los apóstoles y de los 120 o más o menos que habían allí, porque dicen que eran como 120, y les puso a hablar las maravillas de Dios.
Ahora sí entiende el propósito de Pentecostés. Que la gente dice que era para recibir poder, ya Jesús se los había dado. San Juan 20:11. Pero necesitaban la llenura para que viniera el fluir, amén, sobre todo. Y a partir de allí hubo tanto fluir del Espíritu Santo. Imagínate, ¿cómo es posible que Felipe en el capítulo 8 le hable a un africano? Felipe no sabía el africano, pero vino el Espíritu Santo y le hizo entender el africano. Wow, Dios mío, esas son las maravillas de Dios. Y yo he oído de testimonio de personas que realmente el Espíritu Santo los ha tomado y les ha puesto el idioma, wow, en el cual Él debe hablarle a las personas para que entiendan la palabra. Yo tuve un amigo que se fue y no está con nosotros, el pastor Vicente Martínez. Y este hombre, en el bautismo del Espíritu Santo, Dios le puso a hablar el inglés a la perfección y le preguntaron, aún en el examen que tenía que dar, pam, lo dio, bendito sea el nombre del Señor, en inglés, a la perfección. Así es que el propósito fundamental de Pentecostés no fue hablar como un loro, era para que recibieran poder para hablar del Espíritu Santo. ¿A quién? A todas estas nacionalidades que habían ahí. En el verso 11 dice cretenses, árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas que hemos nacido, las maravillas de Dios. Verso 12, y estaban todos atónitos, perplejos. ¿Cómo es que esta gente habla? Óigame, mi hermano, diciendo, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quieren decir esto? Mas otros se burlaban y decían, es que estos están llenos de mosto. Vean, ahora, si usted mira a partir del verso 14, Pedro da con esa unción y les predica a todos ahí. ¿Usted cree que fue en el idioma de Pedro? No. Dios usó el labio de Pedro para hablarle por el Espíritu Santo a todos. ¿A quiénes? A todos este listado de los que moraban allí. Eso sí es maravilla de Dios. Y si usted mira al final del capítulo, ¿cuántos se convirtieron con el discurso de Pedro? 3,000. ¿De dónde salieron esos 3,000? De los que estaban allí, no solamente a los del idioma de Pedro que hubiese sabido el arameo o el hebreo. No, no era solamente a ellos. Yo, Eustiquio Mosquera, certifico y creo que no era solamente el idioma de Pedro que él sabía. Era que el Espíritu Santo fue derramado allí para predicarle a todos los que estaban ahí y ellos entendieron las maravillas de Dios. El resultado, la conversión de más de 3,000 personas. ¡Wow! Eso es el propósito de Pentecostés. La gente a veces quiere lucirse en las iglesias y quieren hablar en lengua, hermanos amados, a su acomodo, pero no es así. Es mejor interpretar. Yo quiero que usted vaya conmigo a Corintios, 2 Corintios 5:19-21. Dice, en Dios hay dos propósitos. En Cristo Jesús. Oiga, veamos eso. 2 Corintios, capítulo 5. Por acá ya lo tengo. Capítulo 5, versos 19 y 20.
que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. ¿Cuál fue el propósito de Pentecostés? Dios estaba ahí, reconciliar al mundo para que recibieran a Jesucristo. ¿Cuándo? Ahí lo dice en Pentecostés. Algunos no conoció, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecador. ¿Cuándo? En Pentecostés, para que la gente conociera a Cristo y reconciliara a todas las naciones bajo la tierra. Allí, hermano. Y yo me atrevo a especular, no lo encontré ahí, pero cuando dice naciones bajo la tierra, allí habían españoles. No hablo de la necesidad, los de habla hispana, de la nacionalidad, sino los de habla hispana. ¿Para qué? Para reconciliar a esas naciones mediante las maravillas de Dios y presentar a Cristo el día de Pentecostés. ¿De dónde salió tanta gente convertida? Esos que Pedro le hablaba y a los que la iglesia le hablaba en el idioma que ellos conocían. Wow, esto sí que es maravilla de Dios. Y ahí, hermano, el propósito entonces fue ungir a los apóstoles para salvar a la humanidad. Ay, Dios mío, eso sí que es grande. Amén. Cuando los ungió, el día de Pentecostés. Y esa misma unción está ahora mediante el Pentecostés. El Señor quiere salvar a la humanidad. Bendita sea la gloria del Señor. Amén. Así es que en Hechos 2, 3 y 4, yo quiero que volvamos ahí porque quiero complementar esto, porque algunos no habíamos entendido el propósito, dice. Y se les apareció lenguas como de fuego, repartidas como de fuego a cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras. ¿Cuáles eran otras? No era la lengua de ellos, otras lenguas. ¿Para qué fueron esas otras lenguas? Para evangelizar a todas esas naciones que estaban ahí. Ese fue el propósito fundamental del derramamiento de Pentecostés. Después de Pentecostés fue el enfoque de Dios ganarse a las naciones. Si usted mira capítulo 2, verso 5, mire lo que dice. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Ese fue el propósito. Wow, hasta ahora vengo yo a entenderlo. Y le ruego a usted, por favor, que ponga su mente clara y finita, que el propósito de hablar en lengua es para si alguien viene a un culto en español y si alguien viene algún chino o otras personas de otra nacionalidad, la persona habla en lengua, pero que haya también otro intérprete. Esto es una maravilla. Espero que Papá Dios nos haya bendecido con esta influyente palabra. Propósito de Pentecostés es, número 1, investir a las personas el poder de lo alto. ¿Para qué? Solo para que hablaran en lengua como loro, pa, 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 pa. No, ese poder era para ganarse al mundo. ¿A quiénes? A los que estaban allí. ¿Cuánto se ganó Pedro y la iglesia primitiva?
en ese derramamiento 7,000 personas. Eso sí es propósito de Pentecostés. El Pentecostés entonces es necesario para ganar a los pecadores. Papá, te amo. Te doy gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Gracias por esta palabra. La bendigo en los corazones de las personas. Señor, que mis hermanos puedan compartir estos audios y enviarlos a otros. Gracias, Dios. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, si usted ha entendido esta palabra, le ruego, por favor, ayúdeme compartiéndolo, enviándoselo a sus familiares, para que entiendan este verdadero propósito. Bendiciones de lo alto. Amén. Y si Dios pone en tu corazón apoyarme con una ofrenda, sí la necesito. ¿Y dónde? ¿Cómo le llega la ofrenda? ¿Cómo la hace llegar? Ahí tengo muchos modos y medios. Póngase en contacto conmigo. Y en este teléfono tengo Nequi y tengo también cuenta de ahorro en Bancolombia. Bendiciones. Somos 1 millón de